Una profesora decirme que vaya jamones que tenía. Mis jeans no eran pantalones para mi cuerpo. Al principio pues todo el mundo te felicita, todo el mundo te dice que estás guapísima. Te asocian como que estar delgado es ser guapa o ser bella. Hola chicos, pues bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube en el cual va a ser un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por aquí. Y es que hoy quiero empezar una serie de vídeos en las que quiero compartir con vosotros tanto mi experiencia con el TCA o los trastornos alimenticios, tanto cómo surgió, el contexto y cómo logré superarlo. Y como a día de hoy pues soy entrenadora y tengo una relación súper sana tanto con la comida como con el ejercicio. También he ayudado a muchas personas, en su mayoría chicas, a conseguir superar esto o acompañarlas en ese camino. Claro, antes de empezar, que este vídeo va a tratar sobre mi contexto, sobre mi historia, sobre cómo yo lo viví. Esto no tiene por qué ser el caso de cualquier persona. No quiere decir que al final esto es algo que cada persona lo vive de una manera. Sí que es cierto que puede haber ciertos patrones que se repitan o sentimientos o experiencias muy parecidas, pero al final cada persona lo va a vivir de una manera diferente. El contexto, la gente que le rodea, las circunstancias en las que esa persona esté pasando pueden ser muy diferentes. Así que hago este vídeo bajo mi visión, bajo mi contexto, y si a ti que lo estás viendo puede ayudarte, o si tienes alguna persona a tu alrededor que crees que puede estar pasando por esto, que hago este vídeo pues por eso, para que a ti te pueda ayudar si estás pasando por esto, e incluso sabes cómo puedes tratar o cómo se puede sentir una persona de tu entorno que puede estar pasándolo, darte algunos tips o consejos que a mí me han servido para poder superarlo, y sobre todo para que te des cuenta de que sí hay un punto en el que puedes conseguir superarlo y puedes vivir sin estar arrastrando ese trastorno alimenticio para toda tu vida. Así que después de esta breve introducción, no sé cuántas partes va a durar este vídeo, no sé si lo voy a tener que dividir o no, pero bueno, esta parte va a consistir un poco en el contexto y qué fue lo que a mí me llevó a tener un TCA, cómo me di cuenta y cómo lo viví en primera persona, y quizá pues te haga hacer una segunda parte de todo lo que es el transcurso, porque la verdad que fueron alrededor de 4 o 5 años de mi vida bastante duros en los que estuve con ese trastorno, que al final también acabó desembocando un poco en atracones de comida, así que es bastante denso. Y luego también pues la tercera parte será sobre cómo lo superé, es decir, como la recuperación con todo su altibajo, y ya por último pues del capítulo de esta serie pues será cómo conseguir ser entrenadora y cómo estoy a día de hoy pues ayudando a personas tanto a iniciarse con el gimnasio como a mejorar su relación tanto consigo misma como con la comida. Así que comenzamos con el principio. Al final el contexto de cada persona es súper importante. Yo, en mi caso, yo no tuve problemas de pequeña con la comida, no fui una chica que ha tenido sobrepeso cuando era pequeña, no es que en mi casa hubiera una mala relación con la comida, todo lo contrario, desde pequeña yo lo que recuerdo es comer bastante bien, mi madre cocinaba cosas normales, o sea, una dieta mediterránea. Claro que había días en los que comíamos ciertas cosas un poco más procesadas, una pizza, no íbamos al McDonald's, etcétera, pues como cualquier niño, pero sí que recuerdo que en mi casa yo comía de todo. De hecho, a mí me encantaba la comida, y esto es algo que sí que siento que ha sido como un patrón en la mayoría de gente que he conocido, y es que somos personas que nos gustaba mucho comer. De hecho, yo recuerdo que mis abuelos, cuando yo pasaba por el TCA, me recordaban que de pequeña me encantaba comer. Yo era no un pozo sin fondo, pero a mí me encantaba ir a comer, o sea, disfrutaba mucho. Mi abuela le pedía siempre comida. Pues era una chica pues que, no sé, sigo haciendo a día de hoy, me encanta comer, pero esa relación con la comida pues al final se acabó transformando un poco en mi peor pesadilla. Cuando era pequeña yo siempre he sido de las típicas en tu clase, que he sido la más alta, no la más corpulenta, es decir, como ya digo, que yo tuviera un peso superior a lo que a lo mejor una niña de mi edad tenía que tener, pero sí que estaba muchísimo más desarrollada. Entonces yo creo que ahí comenzó un poquito desde pequeña con comentarios que no se hacen con maldad, pero empiezan a decir pues estás hecha una mujerona, o mira qué jamones tienes. O yo me acuerdo de estar en clase cuando era pequeña
en el colegio, en primaria, y una profesora decirme que vaya jamones que tenía o qué mujerón estaba, porque yo al final con 9, 10 años yo era una niña que estaba muy formada, es decir, yo ya tenía mi pecho, yo ya tenía como mi altura, prácticamente lo que tengo ahora, que yo mido entre 1,67 y 1,69. Yo era bastante pues con cuerpo de mujer en un cuerpo de niña, también me vino la regla bastante pronto y bueno, pues en general, en esa época también, yo tengo ahora 28 años, pero en esa época creo que todavía estaba menos concienciado sobre ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, claro, pues yo era una niña que cambiaba su cuerpo y que ahí sí que empezaba a sentirme un poco incómoda porque yo veía a mis compañeras de la clase que eran chicas que estaban delgadas, pero no delgadas porque su complexión fuera delgada, sino porque ellas tenían un cuerpo de niña, de niña que todavía no había madurado y que no tenían pecho, no tenían esas curvas todavía. Y claro, yo en comparación con ellas, pues había un cambio muy, muy, muy grande sobre esa complexión, ¿no? Entonces yo lo veía como algo negativo porque yo quería estar como ella, ¿no? Y esos comentarios tanto de jamona o que vaya pierna, que ahora a lo mejor es algo que buscan muchas chicas de tener unas piernas grandes o un glúteo, tener esas curvas, pues para mí en ese momento era un complejo y yo creo que alrededor de esa fecha, tanto 2010, se llevaba mucho la moda skinny, entonces eso obviamente pues afectaba. También, obviamente, yo empezaba... Es que vaya vez que hablo mucho de moda, porque al final la ropa también, como se veía en mi cuerpo, es como una parte que me afectó bastante, porque yo a la edad de los 10, 11 años, yo ya empezaba a comprarme ropa en Inditex, en Bershka, que era mi marca favorita de ese entonces, y en ese momento también se llevaban los pantalones de tiro bajo. Y todo esto lo cuento porque al final era algo que a mí me afectaba, porque al final la ropa, que para mí es algo súper fundamental, en ese momento yo me ponía lo que había de moda, pero no encajaba bien en mi cuerpo. Los skinny jeans no eran pantalones para mi cuerpo. Y entonces yo empezaba a sentirme desagusto, de que hay prendas de ropa que pueden hacerte ver muy diferente tu cuerpo y puedes tener graves complejos simplemente quizás porque no sabes elegir qué prendas te quedan bien y al final tu cuerpo puede no ser el problema. Y eso es lo que me empezaba a mí a pasar, que mi cuerpo no era el problema realmente, pero yo sentía que era el problema porque yo no encajaba dentro de esa ropa, no encajaba dentro de las chicas de mi edad y todo eso pues se iba sumando, ¿no? Pero de momento en esa época pues todavía no había ningún problema grave con la alimentación, yo seguía comiendo y todo era normal. En mi casa la relación con la comida era bastante normal, pero cuando yo me iba haciendo un poquito más madura y ahora con los años puedo ver que sí que la cultura de la dieta pues afectaba a todo el mundo. Las típicas concepciones de, por ejemplo, si yo salía con mis padres a comer y no íbamos a un buffet o alguna cosa así, pues atracarte de comida y luego no cenar, por ejemplo, ¿no? Empezaba a hacer consciente pues, de esas compensaciones, que yo no tenía ni idea de lo que era, pero sí empezaba a hacer esas pequeñas compensaciones de si comía más por la noche no ceno. Era algo normal en mi casa, ¿vale? Para que me entendáis, no es que me surgiera a mí como que yo estaba en paranoia con ese tema, sino que era algo normal en las casas, al menos en España yo creo, que oye, pues has comido mucho, pues no cenas. No sé, al final también en esa época había como mucha... se promulgaba mucho la cultura de la dieta, la dieta de limón, la dieta de no sé qué, y eran dietas que eran una mierda, o sea, en las que básicamente era privar a tu cuerpo de comer, ¿no? Entonces yo tenía como esos ciertos patrones que yo me daba cuenta de a lo mejor intentar cambiar mi físico como cualquier persona. También cuando aparecía el verano, lo típico pues que yo tenía un grupo de amigos en la playa y me pasaba exactamente lo mismo. Yo era muy mujer para las amigas que yo tenía, que todavía le faltaban un poquito más, y entonces yo sentía que mi cuerpo no encajaba y yo cada verano pues hacía mis dietas para intentar llegar a ese cuerpo de verano. ¿Qué pasó? Vamos a entrar un poco después de este contexto para que veáis que al final todas esas cosas van gestando tanto cómo se relaciona la comida en tu casa, cómo está integrada la cultura de la dieta, el desconocimiento de cómo nutrirse,
que no practicaba ningún deporte, que no sabía que el deporte te podía ayudar tanto a conseguir el físico que quería. Al final todo eso se iba gestando y todos esos comentarios, aunque en ese momento no me afectaran, a la larga me acabarían afectando. Vamos a remontarnos ya a la edad de que tenía 14 años. Yo creo que durante los 12, 14 fue como una época más crítica, de que también en mi casa, pues mi madre, pues sin saberlo, también ella hacía sus dietas. Alguna vez tuvo algún comentario sobre vaya pierna, o si la celulitis, o si cosas que no se dicen con maldad, pero que obviamente a una chica o a una niña que al final con 14, 13, 12 años sigue siendo una niña, pues claro, esos comentarios me iban afectando. Y no la culpo porque ella también era víctima de la cultura de la dieta. Yo recuerdo que durante ese entonces, cuando quedaban 2 o 3 meses para el verano, hacíamos una dieta que se llamaba la dieta de la azafata, en la cual se basaba en 4 días que tú perdías entre 4 o 5 kilos, o sea, una exageración. No voy a decir los detalles de la dieta porque no quiero que ninguno que esté viendo este vídeo la vaya a seguir, porque era una completa mierda, que se basaba simplemente en no comer absolutamente nada de carbohidratos, no comer absolutamente nada, simplemente carne, verdura, no desayunar. Vamos, tenías como el combo perfecto para que te diera un jamacuco. Y de hecho, una de las recomendaciones de esa dieta es que no se podía hacer ni días encadenados ni 2 semanas seguidas. Imagínate, porque tú haces eso, días encadenados o 2 semanas seguidas, y puedes tener un grave problema. Con eso lo digo todo. Para hacer un breve resumen de todo lo que estamos viendo, al final yo de pequeña pues era una niña feliz, era una niña que comía, que jugaba, que no tenía ningún complejo, y con el transcurso de los años empecé entre esos comentarios, no encajar, también ver lo que pasaba en mi casa, a gestarse o a cocinarse por lo que sería o llegaría a convocar a un trastorno de la alimentación. Cuando yo tenía 14 años, yo recuerdo que esto creo que es una parte fundamental, que yo tuve mi primer amor, o la primera persona que a mí me gustó, y yo me acuerdo que en esa época pues igualmente yo quería gustar, yo quería tener un buen físico, yo quería pues al final verme bien, ¿sabes? Y yo iba gestando pues lo que digo, esas inseguridades de que había ropa que no me quedaba bien, de que también ahora que recuerdo en el colegio, tanto en el instituto, hubo un par de veces que hubo gente que me intentó ofender diciendo que tenía el culo gordo, que os voy a dejar aquí una foto de mi culo actual. Y es que yo os digo, a veces hay ciertos comentarios que te van haciendo desde pequeña, que te van calando, y que al final, fijaros que quizá ahora lo que más quiere la gente es tener un glúteo o un culo de escándalo, y para mí era un complejo por esos comentarios, así que no os fiéis nunca de los comentarios. Yo empecé a salir pues con mi... Bueno, ese verano, el de los 14 años, fue como el verano que yo estuve como de rollo con mi primer amor, y yo me acuerdo que también tuvo un comentario que fue vaya pierna o vaya jamones. Y aunque no lo hiciera tampoco con mala intención, yo sentía como que era algo que ya estaba calando en mí, ¿sabes? Como que yo ya empezaba a tener complejos con mis piernas, con mi cuerpo. Y yo me acuerdo que durante ese verano empecé como a cambiar mi alimentación, y en ese momento yo no lo hacía ni con intención de adelgazar ni con dando calorías. Ahí todavía no tenía un problema concreto. Ese verano pasó normal. Es verdad que yo perdí peso porque me acuerdo que al final yo estaba en verano siempre en la calle, saliendo a la piscina, a la playa, con mis amigas. Era como que se dio también de bastante forma natural. Cuando volvió septiembre, este rollo yo pues cortamos, me dejó. Íbamos al mismo instituto y ahí todo iba normal también. No pasó nada extraño, era totalmente normal. Pero sí que es verdad que en ese periodo de tercero a cuarto de la ESO hubo varios factores que creo que afectaron bastante al final, el inicio de mi enfermedad. Y realmente no sé muy bien cómo fueron
el orden de los hechos, pero resumidamente el inicio fue un poco así. Yo me acuerdo que estábamos como a final de curso y que estaban pasando varias cosas en mi vida. En mi casa había varias peleas porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años, pero ya había bastantes conflictos en mi casa hasta ese punto. Y sí que es verdad que mi adolescencia ha sido bastante marcada por esas peleas, por los años consecuentes y un poco por la situación que había en mi casa. Luego también yo y este chico volvimos a estar juntos, como que empezamos a salir, fue mi primer novio. Y yo creo que respecto a eso, yo también, no tanto por él, pero probablemente sí, porque yo tenía la mentalidad mucho de que tenía que cambiar como para gustarle a la gente, o bueno, en este caso a los hombres, en esa época. Y sí, creo que también afectó porque al final quise como bajar esos kilos. Yo recuerdo que cuando ya estábamos juntos también empecé a bajar kilos. Y también tuve bastantes conflictos de amistades en esa época, que desembocaron un poco ya cuando la enfermedad explotó. Básicamente yo me acuerdo como que estuve un par de meses en los que yo simplemente pues comía, desayunaba y por la noche me tomaba una fruta. Yo pensaba que eso era algo normal, ¿vale? No, en esa época yo no sabía ni siquiera lo que era un TCA, no sabía lo que era la anorexia, no sabía lo que eran las calorías, simplemente en mi caso lo había gestado de decir, pues come un poco, pues si quieres adelgazar, pues cena una ensalada o cena un yogur o cena algo y ya está, ¿sabes? Entonces como que empecé como a hacer eso entre semanas y los fines de semana yo me acuerdo que me iba con mi amigo, me iba con ese novio que tenía, íbamos a cenar, me comía un kebab, es decir, no había ningún tipo de restricción consciente ni estaba como preocupada por eso, pero sí que es verdad que yo en esa época pues pasé de 65 a 57 kilos. Al principio pues todo el mundo te felicita, todo el mundo te dice que estás guapísima, todo el mundo te dice cómo lo has hecho, no sé, al final pues claro, todo el mundo te está diciendo lo guapa que estás, lo que has hecho, lo bien que te queda, es como estabas más guapa ahora, como que todo el mundo te felicita o que asocian como que estar delgado es ser guapa o ser bella, ¿sabes? Entonces claro, yo sí que creo que era una persona en ese entonces que necesitaba mucha reafirmación, ¿no? Sin saberlo, pero bueno, es que era una niña de 14, 15 años que de repente la gente estaba mirando por primera vez su físico, nunca lo habían despreciado tan fuerte como llamarme, ¡guau!, ¿sabes? Lo máximo que me han dicho es culo gordo, reírse de mí en ese aspecto, pero no era como que estaba traumatizada por mi físico porque me habían hecho bullying o me habían insultado, ¿no? Pero que no necesariamente te tienen que haber hecho todo eso para que tú puedas desarrollar, ¿no? este trastorno. Y me acuerdo pues que obviamente pues dije, bueno, pues quiero llegar como a unos 52 kilos, pues seguiré, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí sí que se empieza a juntar la historia de que con mi madre ha sido una persona pues que era bastante también obsesiva a veces y a la vez teníamos una relación bastante tóxica. No quiero entrar mucho en eso porque en ese entonces no era así, pero yo ahora siendo adulta sí lo veo. Este punto de la historia en el que ya llegamos a esa bajada de peso, como os cuento, la gente me felicita, etcétera, viene el principio del desarrollo de esta enfermedad, que fue como el punto clave de que esto desembocara a tener como los principios o los inicios de la anorexia. Y bueno, aquí tengo que hacer un pequeño disclaimer de que este tipo de anorexia que yo tuve, para que entremos en contexto y que podamos entender un poco más el desarrollo de esta historia, es que yo había varios tipos de anorexia, pero había una anorexia que se llama anorexia atípica, que es bastante rara, porque la anorexia al final está... al final la anorexia se describe como esa dismorfia corporal que tú sientes de que una persona pues se ve más gorda de lo que está y siempre busca verse más delgada, ¿vale? Que yo aquí tengo bastantes
bastantes connotaciones que ya hablaremos en el próximo vídeo sobre esto, porque creo que está bastante equivocado, que de verdad está todavía como una visión bastante antigua de lo que es realmente la anorexia, que no es simplemente que tú te veas gorda y quieras adelgazar. Y en mi caso pues tuve una anorexia típica, que en este caso la persona, o sea, yo no me veía gorda frente a un espejo, yo no tenía esa dismorfia, de hecho la tuve cuando estaba muy delgada, tuve una dismorfia horrible, no me gustaba, pero por el contexto o las situaciones que están pasando a su alrededor, pues la persona tiende a gestionar o a controlar pues, todo el tema de la alimentación o cae en esa anorexia, pero no tiene ese problema de dimorfia. Es decir, yo no me veía al espejo y me veía gorda. Todo lo contrario, me veía súper delgada. Pero no era capaz de poder superar pues, esa anorexia, ¿no? Yo estoy en este breve inciso y ya cuento las últimas cositas de contexto para esta historia, y el resto de contenido, el resto de las chichas de la historia y todos los sucesos que me pasaron lo contaré en el siguiente vídeo. Y es que aquí cuando comenzó todo, porque mi madre pues se empezó a preocupar, y como tenía una personalidad bastante obsesiva, pues ella empezó a buscar información, empezó a informarse sobre este problema, empezó a controlarme la comida, empezó como a decirle a mi familia que yo estaba empezando a tener un problema, y bueno, pues aquí empezó todo. Empezó todo porque yo en ese instante yo no sabía ni lo que era la anorexia, yo no sabía ni lo que eran los blogs de anemia, yo no sabía absolutamente nada, pero solamente era una niña que había perdido peso y que de repente su alrededor le estaba diciendo que tenía un problema. Y eso fue realmente lo que me causó el problema. Y bueno, esto sería como el contexto de cómo empezó o el desarrollo. Otro día podamos hablar sobre qué pasó cuando mi madre me empezó a decir que tenía un problema, qué pasó en mi entorno, qué pasó en el instituto al que iba para que también fuera parte del problema, qué pasó con mi relación, qué pasó a nivel personal y cómo lo viví yo, que fueron años muy 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 duros, años en los que yo prácticamente pues no quería ni vivir, y contaros un poco pues todas las sensaciones, la experiencia, cómo lo viví yo desde dentro. Y nada, o sea que esto os lo explicaré en el próximo vídeo, porque ya en este vídeo llevamos casi 25 minutos y quiero hacer varias partes para que no se haga pesado. Así que bueno, este sería un poquito el contexto. Quizá tened en cuenta que en el próximo vídeo vuelvo a poner cosas en contexto porque me acuerde, o cosas así, porque realmente no tengo como un orden de las cosas, me van saliendo un poco esporádicamente. O me voy acordando de cosas que a lo mejor yo ya he borrado de mi mente y es un poco como complicado acordarse de todo, así que quizá está un poco, se entrelazan todas las cosas y que lo tengáis un poco en cuenta. Así que nada, la próxima semana os traigo el próximo contenido y nada, espero veros en el próximo vídeo. Si me queréis comentar alguna de las experiencias o vuestro desarrollo o contexto de cómo empezasteis vosotros con esta enfermedad, o a vuestro alrededor, o preguntas que queráis que responda en el próximo vídeo, dejádmelas abajo y os contesto a todos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de esta miniserie. ¡Chao!